Muy buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más a Reflexiones Culé y el día de hoy voy a hacer una reflexión súper breve, sobre todo porque ya no tiene mucho sentido que hable del partido de Champions de este creo que martes, porque pues bueno, ya pasaron varios días, ya es sábado y ya todo el mundo, todos tenemos, incluso yo que estoy haciendo este video, la mente, la concentración, todo enfocado en el clásico del día de mañana. De igual forma, como esto es algo cronológico y necesito poderlo hacer bien, porque si no, mi trastorno obsesivo compulsivo no me dejaría vivir en paz si yo me salto un partido, pues voy a hablar muy brevemente de lo que fue el Barcelona Olympiacos y sobre todo en clave a hablar del clásico, ¿no? Vamos a tratar de que sea breve y bueno, voy a hablar sobre todo en general. A mí la sensación que me dio ese partido contra el Olympiacos es de un equipo que sobre todo continúa cansado, que se le nota todavía el agotamiento físico. Por supuesto, es un partido que termina 6-1 a favor del Olympiacos. A priori, antes del partido, era un resultado esperable, porque estamos hablando de un equipo con una gran diferencia con respecto al otro. No obstante, el desarrollo del partido no fue así. Si bien el resultado termina con cómo nosotros tal vez lo ideábamos desde un principio, pues el juego la verdad es que no acompañó tanto esa sensación del resultado, porque el partido es otro a partir de la roja que le sacan al del Olympiacos en el segundo tiempo, que viene de una falta casi inexistente sobre Casado. Pero yo no voy a hablar de ningún robo ni de ningún beneficio, porque en la primera parte a Balde le sacaron una amarilla en los primeros minutos por una falta también inexistente. Así que podríamos hablar de que ambas están mal pitadas, pero bueno, fue de lado y lado, y más bien podría decirse también que estamos hablando de unas decisiones coherentes por parte del árbitro. Ahora, recordando los primeros minutos o en general el primer tiempo del Barça, te va a dar un equipo que realmente no estaba muy... no sé qué sonó ahí. Te va a dar un equipo que no estaba muy cómodo en el campo. Creo que es la primera vez en la temporada que veo al Barça jugando tan atrás, y yo no sé si esto fue una decisión de Flick, si fue una decisión técnica, si fue una decisión de planteamiento o si fue sencillamente que el Olympiacos hizo los méritos para poner al Barça en su campo rival. No quiero decir que es que el Olympiacos estaba masacrando al Barça o que lo estaba, digamos, atosigando mucho, que estaba generando peligro. No es así. Sencillamente no estaba dejando jugar al Barça, no estaba dejándolo salir de la presión. El Barça jugó muy poco, o por lo menos esa es la sensación que me dio en campo del Olympiacos. No obstante, logró conseguir el gol de la mano de Fermín López, quien, hay que acotar, es el primer jugador del Barça que es español y que tiene un hat-trick en la Champions. Por cierto, dato no menor también, curiosamente es un hat-trick con pierna mala, que si mal no recuerdo la última persona que hizo eso en el Barça fue Messi hace como 10 años contra el Apoel, y esto es algo que yo recuerdo perfectamente bien sin necesidad de tener otros datos a la mano, porque siempre me quedó grabada esa actuación tan extraña de Messi, que hizo un hat-trick con, en este caso, la pierna derecha. Fermín hizo lo suyo con la pierna izquierda. Hizo un partido tremendo, un partido genial. Por supuesto que va a ser titular el día de mañana, no tengo ninguna duda al respecto. Hablando de más individualidades, la verdad no me da para mucho. Hay que hablar del hecho de que Rafinha sonaba para volver el día de mañana, no sé si de titular, pero probablemente en el banco, y tuvo una pequeña recaída en su lesión, así que pues no va a jugar mañana. Todo indica a que mañana pues se va a jugar con Joan García, no, ojalá. Está lesionado también con Chesney, con Cubarsí, con Balde, con Eric, o incluso tal vez con Araujo, con Koundé, con Frenkie Jong, con Pedri, con Fermín, con Yamal, con Ferran, que vuelve de lesión, que no lo teníamos para el día de los Olympiacos, y con Rashford. Y en el día de los Olympiacos pues no teníamos a Ferran. Pero en todo caso creo que fue un partido donde el Barça la tuvo muy complicada para imponerse. No sé si fue más mérito del rival que mérito propio el hecho de que el Barça pues no, como que no le diese para poder salir jugando bien de su campo rival. Esos goles que generó el Barça
fueron sobre todo de jugadas de transición, donde el Barça había logrado salir de la presión, pero se le complicó mucho, sobre todo se le complicó mucho desde los centrales. Vimos como Chesney es un portero que, si bien es cumplidor y te puede atajar, hay una clara diferencia en el juego de pies con respecto a Joan García, o por lo menos con lo que venía haciendo Joan García, de modo tal que son pequeñas incógnitas, ¿no?, que tenemos para el día de mañana, porque claro, si el Olympiacos es un equipo que por supuesto es menor, porque tiene menos calidad el Real Madrid, y que seguramente está físicamente menos preparado, porque yo veo al Real Madrid y me parece que están físicamente en un muy buen momento de forma, pues claro, el Real Madrid es un equipo que con Xabi Alonso, si bien ha decaído un poco, pues sigue siendo un equipo que entre sus virtudes viene siendo la presión alta. El Barcelona no es que sea un equipo que no sabe salir de la presión, pero si tiene un mal día, si tiene jugadores desconcentrados o cansados o en mala forma, para poder superar esa presión tan asfixiante del Real Madrid, pues bueno, va a ser bastante complejo. Básicamente eso es lo que podemos decir del partido del Barça contra el Olympiacos, porque fue en teoría reñido. De hecho, el Olympiacos incluso llegó a descontar cuando el Barça apenas había marcado 2 goles. Sí, 2 goles. Hubo una jugada de desconcentración absoluta de los centrales del Barça que se quedaron pidiendo, no recuerdo si fue una falta o fue un fuera de juego que no existía, y la centraron en medio de ellos dos y cabeceó tranquilamente. Pero bueno, digamos que la jugada empieza ahí, pero no te habla bien de digamos cómo anda el Barça, ¿no? Porque realmente ese gol de descuento vino de un penal por una mano de Eric, que era más o menos evitable, pero bueno, una jugada de estas que ocurren. Pero aún así estamos hablando de que el Olympiacos pues pudo poner en ciertos aprietos al Barcelona, no tanto por generarle ocasiones, sino por saber cómo jugarle, por saber cómo incomodarle en el partido, y por hacer que el Barça no esté fluido, a pesar de que, por ejemplo, Fermín estaba en un gran nivel, y pues por supuesto conocemos la calidad de los jugadores que tiene el Barça. Pero el caso es que todo esto pues termina siendo una incógnita. Por supuesto, si hablamos en comparación al partido del fin de semana contra el Girona o el partido contra el Sevilla, pues hay una mejoría, por supuesto. Pero claro, es el aspecto de la Champions, tal vez, que los jugadores van con más ganas, que son más cautelosos. De nuevo, yo no sé si el hecho de que el Barça jugase en un bloque medio bajo fue decisión técnica, pero es bastante curioso. No sé si Flick... Bueno, yo no creo que él vaya a cambiar la propuesta, no creo que vaya a cambiar el sistema, pero tal vez entienda que habrá ciertos momentos o ciertos días en los que prefiera, pues, digamos, ser un poco más conservador, ¿no? No creo que sea el caso de mañana. Yo creo que mañana van a salir con todo. Yo creo que los jugadores van a estar muy motivados, y espero que sirva como punto de inflexión. Honestamente, veo a un Lamine Yamal también que, a pesar de que ha tenido partidos algo fuera de su nivel, sobre todo por el hecho de que está viniendo de una lesión, se está recuperando, pues probablemente mañana tenga su gran chance para brillar, ¿no? Para sacar a relucir su calidad, su talento. Seguramente tiene también mucho ánimo, mucho hambre competitivo. Sobre todo por lo que se ha estado hablando esta semana, de que si sus declaraciones, de que si lo que dijo sobre el Real Madrid, que si su vida privada, probablemente llegue con esas ganas de tal vez querer demostrar, ¿no? Y de querer callar bocas. Y pues bueno, ese es el Lamine más endiablado que te puedes encontrar a día de hoy. Entonces esperemos que Lamine Yamal tenga un muy buen partido mañana. El día del Olympiacos me pareció que todavía se estaba encontrando a sí mismo, como que todavía no se hallaba. Y además, por supuesto, todo esto ayudado por el hecho de que el equipo como tal no lo estaba encontrando, no lo estaba ayudando tampoco. El equipo estaba jugando bastante en su campo. Entonces pues no era como esas situaciones que Yamal recibe, pero en último tercio rival, con la defensa algo desacomodada, con muchos jugadores del Barça alrededor para asociarse, para saber dónde driblar, cómo romper las líneas. Entonces, bueno, esperemos que mañana el Barça pueda encontrar esas situaciones. Todo dependerá, creo yo, de cómo esté el Barça físicamente, porque el Barça a nivel táctico y a nivel de idea sabe bien lo que tiene que hacer. Ya jugó 4 partidos como este la temporada pasada, ganó títulos,
jugó básicamente en todas las circunstancias, ganando, goleando, remontando por la mínima, empezó perdiendo. Todo esto lo hizo y terminó ganador. Yo creo que el Barça sabe muy bien lo que tiene que hacer. Todo va a tener que ver con el estado físico, con que sea capaz de superar al Real Madrid en la presión, sobre todo porque el Real Madrid pues es un equipo que sí presiona muy bien, pero no tiene una presión sostenida a lo largo del partido. Dicho esto, por supuesto, después de la roja, disculpen que salto de un lado al otro, pero bueno, es que esto es más una reflexión del partido contra Olympiacos como una previa del partido de mañana. En el partido del Olympiacos, por supuesto, a Yamal le dan un penal, ¿no? Es una jugada que se puede pitar, estamos ya hablando del segundo tiempo. Creo que todavía no venía la roja del Olympiacos, creo que vino después. No obstante, pues tampoco cambia mucho. Hay una jugada, de hecho muy buena, donde el Barça está ya en el último tercio y Rashford y Fermín combinan muy bien. Fue como muy estética esa jugada. Fermín le pone un pase al espacio hacia el arco, Rashford llega, se estira un poco y pues el portero lo toca un poco. Por supuesto, estas jugadas, digamos, en el fútbol idealista, en el fútbol de antes del VAR y estas cosas, pues tal vez no se pita, o tú dices, yo no lo pitaría, pero cuando estamos en la época del VAR, estas cosas se pitan. Lo que importa es que exista un contacto, no importa si es mínimo, no importa si se ve coherente con la caída. Parece que todo lo que importa es que haya un contacto. Y bueno, sobre todo si mandan al árbitro a revisar al VAR, pues todo se ve todavía mucho más clamoroso, ¿no? Entonces yo creo que desde que mandaron al árbitro a revisar el VAR era una jugada insalvable ya para los Olympiacos. Y bueno, ya a partir de ahí el Olympiacos se vino completamente abajo. Rashford consiguió 2 goles. Hay que decirlo también, el portero del Olympiacos es terrible, es muy malo. Hay más de un gol que tal vez pudo haber hecho mucho más. Y bueno, es que, ¿qué se puede decir, no? ¿Qué se puede decir más de ese partido? Un partido accidentado, un partido que por las circunstancias también puntuales, pues el Barça terminó beneficiado, sobre todo para tener un marcador abultado, que tal vez le sirva para ir con mucha más confianza el día de mañana, tal vez le ayude a eso, al ánimo, a la confianza, a la seguridad de ir a por el Madrid. El Madrid viene bien, no viene tan bien a sensación de juego, yo creo que vienen en estados más o menos similares. Si mal no recuerdo, Blaya analizó ambos equipos y básicamente se llegó a la conclusión de que tenían estadísticas muy similares y que las virtudes del uno, pues, digamos, encajaban con las fallas del otro. Entonces, yo creo que va a ser un partido que, digamos, puede pasar cualquier cosa, la verdad. Yo no me inclino a un resultado, no me inclino a decir que un equipo gana sobre el otro, no me inclino a decir un empate. Yo creo que va a ser un partido muy interesante justamente por eso, porque la temporada pasada tú veías al Barça y al Real Madrid y tú decías, bueno, el Barça, por supuesto, es fútbol, cualquier cosa ocurre, pero tiene una ventaja colectiva, está jugando mucho mejor. En este caso, el Barça desmejoró y el Madrid mejoró mucho, pero no mejoró tanto, o tal vez decayó un poco con respecto al mero comienzo de la temporada. Entonces, pues tenemos esta situación donde los dos equipos están muy parecidos en rendimiento, donde cualquier cosa puede pasar. El Barça es un equipo caótico, tanto para bien como para mal, y el Madrid de Ancelotti, de Xabi Alonso, es un equipo ordenado para bien y para mal. Entonces, por este tipo de cosas es que, digamos, puede que sea un encuentro muy interesante. Yo creo que si un equipo de los dos está mal, el otro lo va a vapulear feo. Si ambos están muy bien, probablemente termine en un empate de más de un gol, probablemente. Lo que sé es que también, por cómo vienen y por cómo está la tabla, tampoco es como una tragedia que cualquiera de los dos pierda en estas alturas de la temporada. Yo creo que todo eso se va definiendo más en los siguientes partidos, donde se jueguen copas, donde se jueguen puntos mucho más determinantes. Pero es muy importante ganar, sobre todo para el Barça, para confirmar sensaciones, para tener confianza a medida que recupera a los jugadores que están de baja, que son varios. Y el Real Madrid tal vez incluso podría decirse que tiene más obligación o ansias de ganar, o de la necesidad de ganar
sobre todo por confirmar sensaciones, porque de momento pues no han tenido muchos rivales complicados. El Atlético de Madrid fue el primero y les dio una paliza, y contra la Juventus esta semana en Champions, pues la verdad es que la Juventus tampoco es un equipo que digamos no es muy superior al Atlético de Madrid. Probablemente diríase que hoy en día es peor, y le puso muchas complicaciones y termina en extremis consiguiendo la victoria en el Bernabéu además. Entonces yo creo que Xabi Alonso y el Real Madrid en general necesitan de una victoria, sobre todo ante un equipo como el Barça, por más que esté en ese momento de forma, para también por su lado confirmar sensaciones, tener más confianza, saber que le pueden competir a equipos que ya están en otra liga, en un nivel mucho más superior de los que venían enfrentando. Entonces yo creo que va a ser un encuentro muy bonito, va a ser un encuentro temprano, de día, en el Bernabéu. Los prefiero de noche, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, veremos cómo va. El Barcelona en Champions, por supuesto, saca esos 3 puntos. No me deja una gran sensación, no me deja tampoco una idea muy clara de qué puede llegar a hacer el día de mañana. Ya el Barça jugaría contra el Brujas dentro de 2 semanas. Creo que en la semana de arriba, el Barcelona tiene que ir a Bélgica. Brujas está en Bélgica a jugar en campo de ellos. Y luego en un mes, 25 de noviembre, si mal no recuerdo, tiene que ir el Barça a Stamford Bridge. Así que por ese lado, pues, digamos, ya el Barça tiene la cuesta hacia abajo de los partidos de Champions. Ya tuvo su goleada. Solamente quedaría ese partido de Stamford Bridge, que puede ser medio complicado, a pesar de que el Chelsea, la verdad es que ha pegado un bajón bastante importante. Y en Liga, pues todavía estamos ahí a un punto del Real Madrid. En el peor de los casos, mañana, pues el Barça se podría poner a 4, pero detrás. Y si gana, pues tendría 2 por encima. Estamos hablando de distancias que no son realmente determinantes, pero que sobre todo se juegan más por otra cosa, no tanto por los puntos, sino por la sensación y por el estado de forma de ambos equipos. Creo que va a ser un partido muy interesante. Ya lo estaremos hablando en este preciso canal. Sí. Mañana, probablemente en la tarde, porque pues el partido va a ser temprano, pueda incluso hacer el video y subirlo el mismo día. Así que bueno, amigos, nada, si les gustó denle like, suscríbanse, denme su opinión, que nada, me gustaría más que hablar con ustedes, saber qué opinan del Barça, del partido, de lo que sea. Y les recuerdo que tengo una página de Facebook. Siempre digo esto, pero llevo mucho tiempo sin publicar nada. Y bueno, el caso es que revísenlo si quieren. Si no, no pasa nada. Y hasta la próxima.